Alejandro Santoro vivía en un penthouse, donde hasta el silencio parecía haber sido comprado por metro cuadrado. Desde el piso 42, la Ciudad de México brillaba abajo como una joya ajena, hermosa y distante, exactamente como todo lo que él poseía. Tenía autos que casi nunca manejaba, relojes que marcaban horas sin importancia y una cocina tan perfecta que jamás olía a comida. A los 38 años, había aprendido a desconfiar de las sonrisas antes de que aparecieran. Aquella noche, el Santoro Palace celebraba su gala anual de beneficencia, una de esas reuniones donde la gente rica hablaba de ayudar a los pobres mientras sostenía copas más caras que una quincena completa. Alejandro bajó del ascensor privado con un traje negro hecho a medida y una expresión que decía, sin necesidad de palabras, que el mundo debía acomodarse antes de tocarlo. Los empleados enderezaban la espalda al verlo. Los invitados fingían casualidad al acercarse. Él saludaba, sonreía poco y calculaba todo. Camila Ríos no estaba calculando nada, salvo cuántas horas le faltaban para volver a casa. Llevaba el uniforme blanco del servicio de banquetes, el cabello recogido con prisa y una curita pequeña en el dedo índice, recuerdo de un cuchillo demasiado rápido en la cocina. Era empleada temporal, contratada por 3 noches, aunque en su vida la palabra temporal sonaba casi a lujo. De día limpiaba oficinas, de tarde cuidaba a su madre, y de noche aceptaba cualquier turno que no preguntara demasiado. En la mesa principal, los pasteles individuales parecían pequeñas esculturas. Chocolate oscuro, brillo de caramelo, una flor de azúcar encima, todo diseñado para que nadie pensara en manos cansadas ni hornos calientes. Camila acomodaba platos junto a la estación de postres, cuando vio a una mujer de vestido verde acercarse demasiado a la bandeja reservada. No era empleada, no era chef, no llevaba guantes. Y, sobre todo, miraba alrededor con ese nerviosismo que nunca combina con los diamantes. La mujer dejó caer algo sobre uno de los pasteles. Fue un gesto rápido, casi elegante, tan pequeño que cualquiera lo habría confundido con una amiga o una sombra. Pero Camila había trabajado demasiados años en cocinas para no notar cuando una mano hace algo que no debe. Se le enfrió la nuca. Miró la tarjeta plateada junto al plato, Alejandro Santoro. Luego miró al hombre que se acercaba a la mesa, rodeado de sonrisas y enemigos vestidos de etiqueta. Camila pudo quedarse callada. De hecho, quedarse callada era lo más inteligente para una empleada temporal con renta atrasada y una hija esperando en casa. La gente como ella no interrumpía a los dueños de hoteles. La gente como ella no acusaba a una invitada elegante sin pruebas. Pero había cosas que ni el miedo ni la pobreza debían enseñar a tragar. Así que tomó aire, cruzó el salón con el corazón golpeándole las costillas y se plantó frente a Alejandro. «No coma eso, señor», dijo ella, demasiado bajo al principio. Él ni siquiera entendió. Entonces Camila alzó la voz, lo suficiente para que 3 mesas giraran la cabeza. Le puso algo a su pastel, la mujer del vestido verde. «Yo la vi. No sé qué fue, pero no lo coma. Por favor». El silencio no cayó de golpe. Se extendió como una mancha de tinta. Alejandro miró primero el pastel, luego a Camila, y después a los rostros interesados que ya olían escándalo. Su primera reacción fue la de siempre: controlar. Sus ojos oscuros se afilaron. En su mundo, las advertencias eran trampas con otro nombre. Las personas que se acercaban con urgencia solían querer dinero, atención o ventaja. Y aquella mujer, con uniforme de servicio y respiración temblorosa, acababa de tocar las 3 cosas más delicadas: su imagen, su seguridad y su orgullo. «¿Sabe lo que está diciendo?», preguntó Alejandro, con una calma que no era calma, sino una puerta cerrándose. «Sí», respondió Camila, tragando saliva. «Que si tiene hambre, mejor coma pan. El pan no parece tener enemigos esta noche». Alguien soltó una risa nerviosa. Alejandro no, pero algo en su mandíbula cambió, apenas 1 milímetro. No esperaba humor en medio de una acusación, menos aún de una mujer que parecía lista para salir corriendo y, aún así, seguía ahí. Antes de que pudiera responder, un camarero joven, confundido por el revuelo, tomó de una bandeja auxiliar un pastel parecido y lo ofreció a un invitado cercano. Camila abrió los ojos, pero ya era tarde. El hombre probó una cucharada. 2 minutos después, el invitado se llevó una mano al pecho. Primero dijo que le faltaba aire. Luego la copa cayó al suelo, se quebró y la orquesta dejó de tocar a mitad de un violín muy caro. El salón entero se movió como un animal asustado. Seguridad rodeó la mesa.
Los médicos de emergencia del hotel entraron desde una puerta lateral. La mujer del vestido verde desapareció entre los invitados, porque incluso los villanos entienden que una buena salida vale más que una buena excusa. Alejandro se quedó inmóvil durante un segundo. Un solo segundo, pero para él fue una humillación completa. Había estado a punto de comer aquel pastel. Él, que revisaba contratos de cientos de páginas y detectaba fraudes con una coma mal puesta, no había visto lo evidente. Una empleada temporal sí giró hacia Camila, que temblaba junto a la mesa, pálida, con los dedos apretados contra la bandeja. Ya nadie la miraba como a una loca. Ahora la miraban como se mira a una alarma que sonó antes del incendio. ¿Cuál es su nombre?, preguntó él. Camila Ríos. ¿Trabaja aquí? Hoy sí, dijo ella, y esa respuesta, sin querer, explicó media vida. El protocolo de seguridad del Santoro Palace era tan eficiente que parecía diseñado por alguien que nunca había pensado en el miedo humano. Las salidas se bloquearon, los ascensores quedaron detenidos, los invitados fueron trasladados a salones privados y el personal de servicio fue separado para declarar. Una falla eléctrica provocada por el cierre automático apagó parte del corredor de cocina, dejando a Camila y a Alejandro atrapados detrás de una puerta de servicio. La ciudad seguía brillando afuera. Adentro, solo había una luz roja parpadeando y olor a azúcar quemada. «Esto es absurdo», dijo Alejandro, golpeando el panel junto a la puerta. «No le recomiendo pegarle», murmuró Camila desde el suelo, donde se había sentado porque las piernas ya no le obedecían. Las puertas de ricos también se ofenden, pero cobran más caro. Él la miró en la penumbra. Había algo insolente en esa mujer, pero no de la clase que buscaba llamar la atención. Era el humor de quien ha tenido días tan pesados que aprende a hacer bromas para no quebrarse. Alejandro sacó el teléfono, sin señal, por supuesto, el hotel más moderno del país, y él estaba encerrado como cualquier mortal. Camila también revisó su celular. Tenía una rayita de batería y ninguna señal estable. Se levantó, caminó hacia una esquina del pasillo donde a veces entraba cobertura y marcó. Alejandro no quiso escuchar. Al menos eso se dijo, pero la voz de ella, más suave de pronto, llenó el corredor como una vela pequeña. «Mi amor, soy mamá. No te asustes si llego tarde, ¿sí? Dile a la abuela que tome la pastilla azul, no la blanca. La blanca es para la mañana. No, Lucía. No abras la puerta aunque digan que traen pizza. No pedimos pizza desde Navidad. Acuérdate». Alejandro bajó la mirada. La conversación siguió con pausas, interferencias y una ternura que no cabía en aquel pasillo de mármol. Camila prometió que todo estaba bien. Mintió con una dulzura profesional, de esas mentiras que las madres pobres aprenden a decir para que sus hijos duerman. Cuando colgó, apoyó la frente contra la pared. No lloró fuerte, solo se le escapó un sonido mínimo, como una grieta en una taza vieja. A Alejandro le incomodó más que cualquier grito. Si este momento te hizo preguntarte qué hará un hombre acostumbrado a tenerlo todo cuando descubre a una mujer que no tiene casi nada y aún así se mantiene de pie, deja un me gusta y suscríbete al canal. Porque a veces una puerta cerrada no atrapa a dos desconocidos. A veces los obliga a verse de verdad. ¿Su hija está sola?, preguntó Alejandro, más bajo de lo que acostumbraba. Camila se limpió rápido la mejilla, como si la lágrima fuera una falta laboral. «Con mi mamá. Pero mi mamá está enferma, y Lucía tiene 9 años, que según ella, ya es edad suficiente para gobernar un país. En realidad, apenas puede gobernar el control remoto. ¿Puedo enviar a alguien? ¿A quién? ¿A su ejército de gente seria? No, gracias. Mi hija se asusta con los hombres que hablan como GPS». Alejandro habría sonreído si supiera hacerlo sin sentirse descubierto. En cambio, guardó el teléfono y se apoyó contra la pared opuesta. La luz roja parpadeaba sobre su rostro, quitándole autoridad a cada destello. Camila no sabía quién era él, o, mejor dicho, sabía lo que todos sabían. Un apellido, una fortuna, un hombre de traje en una gala, pero allí, atrapado en un pasillo, sin señal, sin asistentes y sin salida, Alejandro Santoro era solo un hombre que no podía abrir una puerta. «Usted me salvó la vida», dijo él al fin. Camila soltó una risita cansada. «No se emocione, también he salvado arroz quemado, perros callejeros y una lavadora que hacía ruido de demonio. Lo suyo fue más elegante, nada más». ¿Por qué lo hizo? La pregunta era más sincera de lo que parecía. En el mundo de Alejandro, nadie hacía nada sin esperar factura. Camila lo miró como si él hubiera preguntado por qué el agua mojaba. «Porque lo vi.
porque estaba mal. Porque aunque usted tenga cara de firmar despidos antes del desayuno, nadie merece que le pongan algo en la comida. A Alejandro le molestó que la frase lo tocara, no porque fuera falsa, sino porque quizá era demasiado cierta. Él sí había firmado despidos antes del desayuno. Había cerrado hoteles, reemplazado directores, destruido carreras con la serenidad de quien corta flores secas. Todo por eficiencia, todo por orden. Sin embargo, aquella mujer acababa de arriesgar su empleo por un desconocido con cara de sentencia corporativa. Pasaron 20 minutos, luego 30. A lo lejos se oían radios de seguridad, pasos, voces. Nadie llegaba hasta ellos. Camila volvió a llamar a casa, pero esta vez no entró la llamada. La batería cayó al 3%. Alejandro notó cómo ella apretaba el celular contra el pecho, no como aparato, sino como cordón umbilical. En un impulso extraño, quiso quitarle ese miedo. No comprarlo, no delegarlo, no resolverlo con una orden, quitarlo él mismo. Y esa diferencia le pareció peligrosísima. Cuando salgamos, me aseguraré de que su familia esté bien, dijo. ¿Y usted quién es exactamente para asegurar tanto? La pregunta llegó limpia. Alejandro pudo decir la verdad. Debió decirla. Tenía el nombre en la lengua, pesado como una llave, pero vio en los ojos de Camila algo que pocas personas le regalaban: trato normal, no reverencia, no cálculo, no una sonrisa lista para volverse petición. Solo una mujer cansada hablándole a un hombre torpe atrapado en un pasillo. Y Alejandro, que poseía demasiadas cosas, quiso conservar esa. Nicolás dijo, sintiendo que el nombre le raspaba por dentro: trabajo en mantenimiento, me llaman Nico. Camila lo observó unos segundos. La mentira era buena, solo si uno no miraba los zapatos italianos, ni el reloj que valía más que su cocina. Pero el pasillo estaba oscuro, ella estaba agotada, y la noche ya había pedido suficientes explicaciones. Pues, Nico de mantenimiento dijo, ojalá sepa arreglar puertas, porque hasta ahora su currículum viene flojo. Estoy evaluando el sistema. Ajá. Eso digo yo cuando no entiendo la tarea de matemáticas de mi hija. Alejandro sintió algo raro, casi una risa, subiéndole por el pecho. No salió completa, pero alcanzó para sorprenderlo. Hacía años que nadie se burlaba de él sin miedo. Hacía años que una conversación no tenía un objetivo oculto. Camila, por su parte, se abrazó los brazos, y él notó que tenía frío. Se quitó la chaqueta del traje y se la ofreció. Ella dudó. Los pobres conocen el peso de aceptar cosas. A veces una chaqueta puede sentirse como deuda. No se preocupe, dijo él. No cobra intereses. Eso dicen todos los hombres con traje caro. Creí que era de mantenimiento. Exacto. Uno muy sospechoso. Aún así, aceptó la chaqueta. Le quedaba enorme, con olor a cedro y a una vida donde la ropa nunca se secaba en sillas. Camila bajó la mirada, incómoda por lo bien que abrigaba. Alejandro apartó los ojos, incómodo por lo mucho que le importó verla menos helada. La puerta siguió cerrada, pero algo, en algún lugar mucho más difícil de abrir, empezó a ceder. Cuando por fin seguridad logró desbloquear el corredor, la luz volvió con un zumbido seco. 3 guardias aparecieron del otro lado. Uno de ellos, al reconocer a Alejandro, abrió demasiado los ojos y estuvo a punto de decir, «Señor Santoro». Alejandro lo cortó con una mirada tan precisa que habría podido firmarse como amenaza legal. Camila no notó el gesto completo, ocupada en devolverle la chaqueta con cuidado. «Gracias», Nico, dijo ella, por no desesperarse demasiado. «Gracias a usted, Camila, por el pastel». Nunca pensé que esa frase sonara tan dramática. La llevaron a declarar a una oficina pequeña. A Alejandro lo esperaban en otra sala, donde abogados, policías privados y directivos ya formaban un círculo de preocupación costosa. Antes de separarse, él pidió el número de Camila con una excusa ridícula, por si necesitaban ampliar su testimonio. Ella levantó una ceja, pero se lo dio escrito en el reverso de un recibo arrugado. Su letra era firme, inclinada, sin adornos. Alejandro guardó ese papel como si no tuviera asistentes capaces de rastrear un país entero en 10 minutos. En la sala ejecutiva, todos volvieron a llamarlo por su apellido. Señor Santoro, los protocolos. Señor Santoro, la policía. Señor Santoro, la prensa. Señor Santoro, el consejo. El nombre verdadero cayó sobre él como una armadura que de pronto pesaba demasiado. Preguntó por la mujer del vestido verde. Nadie la había encontrado. Preguntó por el invitado intoxicado.
¿Estaba estable?, preguntó por Camila Ríos. Hubo un silencio incómodo. Empleados temporales, señor, ya sabe, la agencia se encarga, no dijo Alejandro, y todos entendieron que esa sola palabra acababa de cambiar el clima de la habitación. Yo me encargo. A medianoche, Camila salió por la puerta de servicio del hotel con los zapatos doloridos, el uniforme manchado de caramelo y el miedo todavía pegado a la nuca. No sabía si la despedirían, si la llamarían a declarar otra vez, o si la mujer del vestido verde recordaría su cara. Lo único que sabía era que Lucía estaría despierta fingiendo que no. Caminó hacia la parada del autobús, sin imaginar que desde una ventana alta Alejandro la veía alejarse con el recibo en la mano. Él pudo mandar un chofer, pudo ordenar protección, pudo resolverlo todo desde arriba, como siempre. Pero la noche le había enseñado una verdad incómoda. Algunas distancias no se cruzan con dinero, sino con pasos. Alejandro Santoro, dueño del hotel, del apellido y de demasiadas habitaciones vacías, miró el número de Camila y pensó en llamarla. Luego recordó que para ella no era Alejandro, era Nico, un hombre de mantenimiento que no sabía abrir puertas. Y ahí, exactamente ahí, empezó el problema. A la mañana siguiente, Alejandro Santoro despertó antes de que sonara la alarma, como siempre, pero por primera vez en años no supo qué hacer con el silencio. Su penthouse olía a café, recién molido, madera fina y distancia. En la mesa de cristal lo esperaba un informe preliminar sobre la intoxicación en la gala, junto a 3 periódicos que hablaban de incidente controlado y protocolo ejemplar. Nadie mencionaba a Camila Ríos. Claro, las mujeres que salvan vidas rara vez caben en los titulares cuando no llevan apellido caro. El reporte decía que la sustancia hallada en el pastel era un sedante fuerte mezclado con algo que podía provocar una reacción peligrosa en personas con problemas cardíacos. El invitado intoxicado seguía estable. La mujer del vestido verde había usado una invitación falsa. Las cámaras mostraban su rostro apenas unos segundos antes de desaparecer por una salida lateral. Alejandro leyó todo sin parpadear, pero no pensaba en la mujer. Pensaba en Camila diciendo, si tiene hambre, mejor coma pan. Qué descaro tan inoportuno. Qué memoria tan persistente. Mateo Valcárcel, director financiero del grupo y primo lejano por parte de una rama familiar que nadie invitaba a Navidad por gusto, entró a la oficina a las 8 en punto. Traía un traje azul impecable, una preocupación perfectamente medida y esa habilidad de algunos hombres para parecer inocentes antes de que alguien los acuse. Alejandro lo recibió de pie junto al ventanal. Debajo, la ciudad despertaba. Arriba, 2 hombres fingían que todavía jugaban en el mismo equipo. Terrible lo de anoche, dijo Mateo. La prensa pudo destrozarnos. Pudo matarme, respondió Alejandro. Mateo bajó la mirada con una precisión teatral. También, claro, me refería al daño institucional. Alejandro lo observó sin moverse. En otros tiempos, esa frase le habría parecido práctica, incluso razonable. El problema era que la voz de Camila seguía instalada en algún sitio incómodo de su cabeza. Nadie merece que le pongan algo en la comida. Una frase tan simple, tan poco corporativa, que dejaba en vergüenza a todo un consejo administrativo. Mateo habló de auditorías, de proveedores, de limpiar imagen. Alejandro asentía apenas, mientras anotaba mentalmente cada respiración que no encajaba. A media mañana, Alejandro ordenó revisar contratos de seguridad, listas de invitados, pagos recientes y movimientos internos. También pidió, con falsa casualidad, el expediente laboral de Camila Ríos. Recursos Humanos tardó 12 minutos en enviarlo. 12 minutos para resumir una vida que seguramente había costado años sostener. Empleada temporal por agencia externa, turnos nocturnos, sin quejas, sin faltas graves. Dirección en un edificio antiguo de la colonia obrera. Contacto de emergencia. Marta Ríos, madre. Dependiente registrada. Lucía Ríos, hija. Alejandro cerró el archivo, irritado consigo mismo por haberlo abierto. Saber no era acercarse, se dijo. Era prevenir riesgos. Cualquier director responsable investigaría a la testigo principal de un posible atentado. El problema era que ningún director responsable se quedaría mirando el número telefónico escrito en un recibo arrugado durante casi 20 minutos. Mucho menos recordaría cómo una mujer con uniforme manchado de caramelo había aceptado una chaqueta, como si aceptara un préstamo peligroso. Llamarla como Alejandro Santoro habría sido sencillo. Bastaba una disculpa formal, quizá una compensación, tal vez un contrato estable.
todo ordenado, limpio, frío, pero esa opción tenía un defecto insoportable. Ella lo miraría distinto. Alejandro conocía esa transformación. Primero, el reconocimiento, luego el cuidado excesivo, después la distancia o el cálculo. Camila dejaría de bromear sobre puertas ofendidas. Dejaría de decirle que tenía cara de despedir gente antes del desayuno. Y, por razones que no quiso examinar, él no quería perder eso, así que hizo algo absurdo. Bajó al estacionamiento privado, ignoró al chofer, eligió un auto menos llamativo, que para él significaba un sedán alemán que todavía costaba más que varias cocinas, y condujo hasta una tienda de herramientas. Compró una caja metálica, un juego de destornilladores, cinta aislante, guantes y una linterna. También compró un taladro que el vendedor le recomendó con entusiasmo. Alejandro no sabía para qué necesitaba el taladro, pero los hombres inseguros frente a una ferretería suelen comprar taladros. A las 5 de la tarde, Camila estaba subiendo las escaleras de su edificio con una bolsa de verduras, una mochila infantil colgada del hombro y la expresión de quien ya había vivido 2 días dentro del mismo día. En el tercer piso encontró a Nico parado junto a su puerta, con una caja de herramientas demasiado nueva y los zapatos tan brillantes que el pasillo viejo parecía sentirse ofendido. Ella se detuvo. La bolsa de tomates se inclinó peligrosamente hacia un lado. ¿Usted se perdió camino a una revista de construcción elegante?, preguntó. Alejandro sostuvo la caja como si pesara más que una fusión empresarial. Vine a saber si estaban bien, y a revisar, miró alrededor, buscando una excusa. La instalación eléctrica. La instalación eléctrica de mi casa, lo llamó por teléfono, algo así. Camila lo miró con desconfianza, pero también con cansancio. Lucía abrió la puerta antes de que su madre decidiera. Tenía 9 años, 2 trenzas desiguales y una mirada que no pedía permiso para opinar. Observó a Alejandro de arriba abajo, luego miró la caja de herramientas, luego otra vez a Alejandro. Los niños, a diferencia de muchos adultos, detectan la mentira antes de aprender a nombrarla. Mamá, dijo Lucía, ese señor parece que compró herramientas para disfrazarse. Camila cerró los ojos un segundo. Lucía, saluda. Hola, señor disfrazado. Alejandro, que había enfrentado inversionistas japoneses, sindicatos furiosos y abogados capaces de oler sangre en PowerPoint, no supo qué contestar. Inclinó apenas la cabeza. Hola, soy Nico. ¿Nico de qué? De mantenimiento. Lucía miró sus manos. No tiene callos. Camila soltó una tos que era casi risa. Alejandro bajó la vista hacia sus manos, impecables, culpables, absolutamente inútiles para defender su nueva identidad. En ese instante apareció Marta Ríos desde la cocina, una mujer delgada, de cabello gris recogido y ojos serenos. Caminaba despacio, apoyándose en el marco de la puerta, pero su presencia llenaba el departamento con una autoridad suave que no necesitaba dinero. Dejen pasar al muchacho, dijo Marta. Si viene a mentir, por lo menos que mienta sentado. Alejandro entró al departamento y sintió, sin preparación alguna, el golpe de una vida real. Había una mesa pequeña con mantel floreado, una pared pintada de amarillo con una esquina más clara, una pila de cuadernos escolares y el olor profundo de sopa con cilantro. Nada combinaba según los estándares de diseño. Todo pertenecía a alguien. Esa diferencia lo desarmó más que cualquier lujo. En su penthouse cada objeto había sido elegido por un decorador. Aquí cada cosa parecía haber sobrevivido con la familia. Camila dejó las verduras en la cocina y señaló un ventilador viejo junto a la ventana. Ya que vino con teatro completo, puede revisar eso. Hace un ruido como licuadora con resentimiento. Puedo hacerlo, dijo Alejandro, demasiado rápido. El ventilador tenía 3 tornillos visibles. 3. Alejandro pensó que una mente capaz de reorganizar una corporación podría enfrentar 3 tornillos. 10 minutos después, uno había rodado bajo el refrigerador, otro se resistía como si tuviera abogado propio, y el tercero seguía mirándolo desde su lugar con insultante estabilidad. Lucía se sentó en el suelo con una libreta, como reportera cubriendo un desastre natural. Anotaré el progreso, dijo la niña. Hasta ahora, el ventilador va ganando. Camila, desde la cocina, intentó no reír. No lo logró del todo. Alejandro sudaba con una dignidad claramente herida. Usó el teléfono como linterna, pero el aparato era tan fino, tan obviamente caro, que Lucía abrió los ojos. En la pantalla apareció una notificación breve antes de que él la bloqueara. Reunión del consejo, 19 horas. Camila alcanzó a verla de reojo. No dijo nada.
Las mujeres que han tenido que sobrevivir aprenden a guardar preguntas hasta que duelan menos o sirvan más. Bonito teléfono para un técnico, comentó Lucía. Fue un regalo. ¿De quién? ¿Del presidente? Lucía advirtió Camila, aunque la esquina de su boca la traicionaba. Alejandro finalmente logró abrir la carcasa del ventilador con más suerte que conocimiento. Dentro había polvo acumulado, un cable flojo y una pieza desplazada. Ahí sí entendió algo, no por oficio sino por lógica. Ajustó el cable, limpió con cuidado y volvió a cerrar todo. Cuando el ventilador encendió sin ruido, Lucía aplaudió con moderación, como quien no desea elevar demasiado la autoestima del sospechoso. Bueno, dijo la niña, no es completamente inútil. Alejandro sintió una satisfacción ridícula. Había cerrado acuerdos internacionales sin emocionarse tanto como por ese ventilador obediente. Camila lo miró desde la mesa, con una mezcla de gratitud y prudencia. Esa mirada le gustó demasiado, y por eso mismo le dio miedo. No era admiración ciega, era algo más peligroso, reconocimiento, como si ella hubiera visto un pedazo de hombre debajo del traje que él no llevaba, debajo del nombre que tampoco había dicho. Marta sirvió sopa en 4 platos, antes de que Alejandro pudiera inventar una salida educada. No preguntó si se quedaba, simplemente puso el plato frente a él, y eso en muchas casas latinoamericanas equivale a un contrato más fuerte que cualquier documento notarial. Alejandro miró la cuchara, el vapor, los trozos de papa y zanahoria. En su mundo, las comidas venían con nombres largos y porciones pequeñas. Aquella sopa no pretendía impresionar a nadie, solo quería alimentar. Había una nobleza tremenda en eso. No tiene que quedarse, dijo Camila, aunque ya le había puesto una servilleta al lado. Puedo quedarme un momento. No se vaya a descomponer su agenda de técnico famoso. Hoy no tengo muchas reparaciones. Lucía levantó la mano. Mentira. Los técnicos reales siempre tienen muchas reparaciones y llegan tarde. Marta sonrió dentro de su plato. La niña tiene razón, pero déjenlo comer. A los hombres se les perdona casi todo cuando mastican callados. Alejandro obedeció. La sopa estaba caliente, simple, perfecta. Le recordó algo que no sabía que recordaba. La cocina de su madre antes de que la enfermedad la volviera un cuarto cerrado y su padre convirtiera el amor en una palabra impráctica. Alejandro tenía 11 años cuando aprendió que llorar incomodaba a los adultos. A los 15 ya sabía firmar con la cara quieta. A los 38, una sopa en una mesa de plástico le estaba haciendo más daño que cualquier enemigo. Camila notó su silencio, pero no lo empujó. Le alcanzó tortillas envueltas en un paño y siguió hablando con Lucía sobre la tarea de matemáticas. La niña odiaba las fracciones con una pasión casi política. Alejandro, sin pensarlo, explicó una suma usando pedazos de tortilla. Fue preciso, paciente, sorprendentemente bueno. Lucía lo observó con interés renovado. Camila también. El supuesto técnico de mantenimiento acababa de enseñar fracciones, como alguien acostumbrado a explicar presupuestos frente a personas difíciles. «Usted estudió, ¿verdad?», preguntó Camila. Alejandro dejó la tortilla sobre el plato. Algo. ¿Qué respuesta tan de hombre que esconde un diploma? O de hombre que no quiere aburrir con su pasado. El pasado no aburre cuando explica el presente. La frase quedó en la mesa más tiempo del debido. Marta levantó la vista hacia Alejandro y él tuvo la desagradable impresión de que esa mujer cansada podía ver mejor que la mayoría de sus asesores. Camila no insistió. Ese fue el problema. Si ella hubiera presionado, él habría tenido excusa para cerrarse, pero le dio espacio, y la confianza ofrecida sin exigencia hace que una mentira pese el doble. Después de cenar, Alejandro ayudó a lavar los platos. Lo hizo mal, por supuesto. Usó demasiado jabón, dejó caer una cuchara y casi rompió un vaso que Camila rescató en el aire con reflejos de madre entrenada. Lucía declaró que necesitaba supervisión adulta. Marta dijo que la supervisión adulta también necesitaba descansar. La escena era absurda, pequeña, doméstica. Alejandro se descubrió disfrutando un regaño por haber mojado el piso. Nadie en su vida le decía ya cosas tan simples. «No tiene que hacer esto», dijo Camila, tomando el trapo de su mano. «Quiero hacerlo». «¿Por qué?». La pregunta era suave, pero no inocente. Alejandro miró el agua correr sobre el fregadero. Quiso decir, porque en mi casa nadie espera que lave nada, porque en mi vida todo está limpio y aún así se siente vacío, porque ayer usted me habló como si yo no fuera un apellido.
pero solo dijo, porque ensucié. Camila lo miró unos segundos y sonrió apenas. Esa es una respuesta aceptable, Nico. Cuando salió del departamento, ya era de noche. Camila lo acompañó hasta la puerta con los brazos cruzados. En el pasillo, la luz parpadeaba como si también tuviera problemas económicos. Alejandro quiso tocarle la mano, pero no lo hizo. Aún quedaba suficiente decencia en él para entender que una mentira no merece ternura. Sin embargo, cuando ella le devolvió la caja de herramientas, sus dedos se rozaron un instante. Fue mínimo, fue ridículo. Fue más real que muchos besos interesados que había recibido en su vida. Gracias por el ventilador, dijo ella. Gracias por la sopa. No se acostumbre. Aquí la comida se gana. ¿Y cómo se gana? Llegando con la verdad. Para empezar. Alejandro sintió el golpe en silencio. Camila no lo había dicho como acusación, pero algunas frases nacen con puntería, aunque no sepan a dónde apuntan. Él asintió, bajó las escaleras y salió a la calle con la caja en una mano y el recibo con el número de ella todavía guardado en la cartera. Su auto lo esperaba a media cuadra, demasiado limpio para ese barrio, demasiado suyo para la vida que acababa de probar. Antes de subir, recibió una llamada de su jefe de seguridad. Habían encontrado una transferencia sospechosa vinculada a una empresa fantasma, y esa empresa había tenido contacto reciente con alguien del departamento financiero del grupo. No era una prueba contra Mateo, todavía no, pero era una sombra con su forma. Alejandro escuchó el informe mirando hacia la ventana iluminada del tercer piso. Detrás de una cortina, una niña reía. Una mujer hablaba. Una familia seguía funcionando con menos recursos que muchos de sus empleados gastaban en una cena. Siga investigando, ordenó Alejandro. Nadie debe saberlo, incluida la señora Ríos. Alejandro guardó silencio un segundo, especialmente ella. Colgó y se odió un poco. La frase había salido con la eficiencia de siempre, pero ya no sonaba a protección. Sonaba a otra cosa, a control, a miedo, a la costumbre de decidir qué verdad merecían los demás. Se dijo que Camila estaría más segura sin saber quién era él. Se dijo que Mateo podía usarla si descubría su importancia. Se dijo muchas cosas razonables, y todas tenían ese olor particular de las excusas bien vestidas. Esa noche, en el penthouse, Alejandro abrió el refrigerador y encontró platos preparados en recipientes de vidrio, etiquetados con fecha y calorías. Todo perfecto, todo muerto. Cerró la puerta sin comer. En el lavamanos de la cocina, vio una gota de agua y recordó el fregadero de Camila, el trapo gastado, la risa de Lucía, la voz de Marta diciendo que los hombres se perdonan cuando mastican callados. Pensó en la sopa. Pensó en la verdad. Luego tomó el teléfono. Escribió. Llegué muy tarde para preguntar si el ventilador sigue vivo. Borró el mensaje. Volvió a escribir. Soy Nico. Gracias por la cena. Lo envió antes de arrepentirse. La respuesta tardó 4 minutos que a Alejandro le parecieron negociaciones de paz. El ventilador vive. Lucía dice que está en observación. Buenas noches, técnico sospechoso. Alejandro sonrió. Esta vez sí. Una sonrisa pequeña, torpe, casi privada. Durante un instante, el penthouse no pareció tan grande. Durante un instante, la mentira pareció una puerta que podía mantenerse cerrada sin hacer daño. Pero las mentiras, como las grietas en las paredes viejas, no necesitan permiso para crecer. Y la de Alejandro acababa de encontrar una casa donde dolería mucho romper algo. Durante los días siguientes, Alejandro descubrió que esperar un mensaje podía ser una forma muy elegante de perder la dignidad. En la oficina seguía siendo el hombre que nadie interrumpía sin medir consecuencias, pero entre reunión y reunión miraba el teléfono como si un aparato pudiera tener pulso. Camila no escribía mucho. Mandaba frases prácticas, fotos borrosas del ventilador funcionando y, una vez, una imagen de Lucía señalando el aparato con un cartel que decía «Paciente estable, técnico bajo sospecha». Alejandro respondía con cuidado, como si cada palabra pudiera revelar demasiado. No usaba abreviaturas porque no sabía cuáles correspondían a un hombre normal. No enviaba emojis porque le parecían pequeños compromisos emocionales con caras amarillas. Cuando al fin se atrevió a mandar una carita sonriente, Lucía contestó desde el celular de su madre. Mi mamá dice que ese emoji parece de señor que aprende a usar internet. Alejandro dejó el teléfono boca abajo y sonrió contra su voluntad. Camila no entendía por qué aquel hombre aparecía en sus pensamientos mientras doblaba ropa, limpiaba una oficina o esperaba que el agua hirviera. Nico era raro, sí, demasiado educado para técnico, demasiado callado para vendedor de mentiras baratas,
demasiado triste para alguien que no quisiera ser visto. Pero había arreglado el ventilador, había comido sopa sin hacer caras, y cuando Lucía hablaba, él escuchaba como si una niña de 9 años fuera una junta directiva importante. Eso contaba más de lo prudente. El sábado, Camila lo invitó al mercado porque Lucía insistió en que el técnico sospechoso debía conocer la vida real antes de reprobar humanidad. Alejandro aceptó antes de pensar. Luego, se vio frente a su closet, rodeado de ropa que gritaba dinero en varios idiomas. Tardó 20 minutos en elegir una camisa sencilla que seguía pareciendo cara, unos jeans sin uso y zapatos de cuero marrón. Al mirarse al espejo, pensó que parecía un millonario, intentando actuar en una obra escolar sobre humildad. Camila lo encontró en la entrada del mercado con una bolsa ecológica en la mano y expresión de hombre frente a un ecosistema desconocido. Había gritos de vendedores, olor a fruta madura, cumbia desde una bocina vieja, niños corriendo entre puestos y señoras que regateaban como si defendieran fronteras nacionales. Alejandro se quedó quieto, tratando de entender por qué nadie caminaba en líneas eficientes. Camila lo miró de arriba a abajo y se detuvo en sus zapatos impecables. Nico, dijo ella, esos zapatos están demasiado limpios para un hombre pobre. Alejandro bajó la vista. Los limpié. Nadie limpia zapatos así para venir al mercado. Aquí los zapatos vienen a sufrir. Tomaré nota. No tome nota. Ensúcielos un poco. Parecen recién salidos de una junta donde se decide el precio del aguacate. Él no respondió. El comentario le rozó la verdad con demasiada precisión. Camila siguió caminando, pero una parte de ella se quedó mirando esos zapatos en su memoria. Alejandro quiso ayudar comprando verduras. Fue un desastre elegante. Pagó sin regatear, aceptó el primer precio que le dieron y casi compra 6 kilos de tomates porque el vendedor dijo, están bonitos. Camila le quitó la bolsa antes de que terminara financiando media cosecha nacional. Lucía, que llevaba una paleta de mango y chile, negó con la cabeza con tristeza teatral. Marta, sentada en un banco cercano, observaba la escena con ojos pacientes, como si ya hubiera entendido algo que los demás apenas rodeaban. No se compra así, le explicó Camila. Primero preguntas, luego dudas, luego haces cara de que te ofendieron, luego te vas, y entonces te bajan el precio. Eso suena a negociación corporativa. Camila lo miró. ¿Y usted cuántas negociaciones corporativas ha visto? Técnico. Alejandro sostuvo una naranja como si fuera evidencia. Documentales. Lucía se atragantó de risa con la paleta. Marta tosió para esconder la suya. Camila no rió. No del todo. La respuesta era absurda, pero el tono no. Él había dicho negociación corporativa con la naturalidad de quien respira ese aire. En otro puesto, una mujer mayor reconoció a Camila y le preguntó por las medicinas de Marta. Camila contestó que todo iba bien, con esa sonrisa que los pobres usan cuando no desean explicar que bien significa todavía no nos cortan nada. Alejandro lo escuchó sin intervenir, aunque cada impulso de su cuerpo quería resolver, pagar las medicinas, comprar el edificio, contratar un médico, pero había aprendido lo suficiente en pocos días para entender que ayudar sin permiso también puede ser una forma de invadir. Al salir del mercado, un hombre corpulento con camisa abierta y una cadena dorada se interpuso frente a Camila. Alejandro lo reconoció por instinto, antes de saber quién era. No era peligroso por fuerza, sino por costumbre. Tenía la confianza vulgar de los que cobran deudas pequeñas con humillaciones grandes. Camila se tensó. Lucía se pegó a Marta. El mercado siguió sonando alrededor, pero para ellos el ruido se hizo más lejano. Camila Ríos, dijo el hombre, tu mamá todavía debe, y los favores no se evaporan porque te escondas detrás de verduras. Don Efraín, ya le dije que estoy pagando, respondió Camila, firme, aunque sus dedos apretaban la bolsa, pagando lento, muy lento. A lo mejor tengo que pasar por tu casa para recordarte. Alejandro dio un paso adelante. No va a pasar por ninguna casa. Camila giró hacia él, sorprendida por el tono. Ya no sonaba como Nico. Sonaba como una orden que había nacido acostumbrada a cumplirse. Efraín miró a Alejandro y soltó una risa corta. ¿Y tú quién eres? ¿El novio? ¿El mecánico? ¿El guardaespaldas con zapatos bonitos? Alguien que sabe que amenazar a una mujer frente a una menor puede convertirse en una denuncia bastante incómoda, dijo Alejandro. También sé que cobrar deudas sin licencia, con intereses informales y visitas intimidatorias, suele interesarle mucho a la fiscalía. Más aún si hay testigos.
y hay bastantes. Efraín dejó de reír. Camila también dejó de respirar por un segundo. El hombre intentó sostenerle la mirada, pero Alejandro tenía una serenidad peligrosa. No levantó la voz, no cerró los puños, no necesitó. Algunas personas han pasado la vida obedeciendo gritos, otras obedecen al miedo de encontrarse con alguien que conoce las reglas mejor que ellas. Efraín escupió al suelo, murmuró algo sobre volver después y se alejó entre los puestos. Lucía lo despidió sacándole la lengua a media altura, con prudencia estratégica. Camila no agradeció enseguida. Miró a Alejandro como si una pieza acabara de moverse en un tablero que ella no sabía que estaba jugando. ¿Fiscalía? ¿Licencia? ¿Intereses informales? Repitió despacio. Lo leí. En otro documental, Alejandro tuvo la decencia de no sonreír. En varios, Nico, hay gente que miente mal porque no practica. Y hay gente que miente bien porque practica demasiado. Todavía no sé en cuál grupo estás. La frase le cayó más fuerte que cualquier amenaza de Efraín. Marta tosió suave, pero esta vez no era por risa. Regresaron caminando hasta la parada del autobús. Camila iba callada, y su silencio tenía más filo que sus preguntas. Alejandro cargaba 2 bolsas, una de tomates y otra de culpa. Cuando llegó el autobús, él intentó dejarla subir primero, luego no encontró dónde pagar. Después ofreció un billete demasiado grande que hizo suspirar al conductor como hombre cansado de la humanidad. Lucía tuvo que explicarle la tarjeta de transporte con paciencia falsa. Se acerca aquí, dijo la niña, tomando su mano. No se pelea con la máquina. La máquina no tiene la culpa de que usted haya nacido en una nube. No nací en una nube. Entonces cerca. Camila miró por la ventana para esconder la sonrisa. Alejandro, atrapado entre una bolsa de tomates y un señor dormido, descubrió que los autobuses tenían una intimidad violenta. Todos los hombros se tocaban, todas las vidas olían a sol, trabajo y perfume barato. En su mundo, el espacio era una forma de poder. Allí no había espacio, y sin embargo, nadie parecía desmoronarse por eso. Una señora le pidió que pasara una moneda al conductor. Él la pasó con una solemnidad excesiva, como si transportara acciones de la bolsa. El autobús frenó de golpe y Alejandro perdió el equilibrio. Camila lo sujetó del brazo antes de que cayera sobre una canasta de pan dulce. Sus dedos quedaron allí un segundo más de lo necesario. Él miró la mano de ella, pequeña, firme, con una cicatriz fina cerca del pulgar. Ella retiró la mano primero. Afuera, la ciudad pasaba llena de cables, fachadas pintadas, puestos improvisados y balcones con ropa colgada. Alejandro pensó que jamás había visto tanto desde sus autos blindados. Bajaron cerca de un parque porque Lucía exigió compensación emocional por haber presenciado una casi caída adulta. Alejandro cometió el error de preguntar qué quería. La niña señaló un carrito de juguetes baratos. Él compró una pelota, un yoyo, una libreta con brillantina, 3 muñequitos, una burbuja gigante y un trompo que nadie sabía usar. Camila le quitó la cartera de la mano antes de que adoptara el puesto completo. Dije un juguete pequeño, lo reprendió. Todos son pequeños, Nico, comparados con, no sé, un refrigerador. Lucía abrazó los juguetes con felicidad culpable. Mamá, técnicamente tiene razón. No ayudes al acusado, dijo Camila. Marta se sentó bajo un árbol y observó cómo Lucía intentaba enseñar a Alejandro a usar el yoyo. Él fracasó con una concentración admirable. La pelota terminó bajo una banca, el trompo casi golpeó a un perro, y las burbujas gigantes fueron el único éxito real de la tarde. Camila se permitió reír. No una risa cortés, no una risa de cansancio, una risa limpia, abierta, que le cambió el rostro. Alejandro la miró y entendió con terror que quería volver a provocar ese sonido. Camila sintió su mirada y se quedó quieta. El parque siguió moviéndose alrededor. Niños gritando, vendedores ofreciendo algodones, parejas peleando en voz baja, palomas con pésima educación. Alejandro tenía una burbuja reventada en la manga y el cabello ligeramente desordenado. Por primera vez, no parecía perfecto. Eso la conmovió. También la asustó, porque era fácil protegerse de un hombre arrogante. Mucho más difícil era protegerse de uno que aprendía a reír con una niña. Gracias por lo de Efraín, dijo ella al fin. No hice mucho. Hizo lo suficiente para que se fuera. Pero no vuelva a enfrentarlo sin decirme quién es usted de verdad. Alejandro miró hacia Lucía, que perseguía burbujas como si el mundo no hubiera sido amenazante hacía una hora. Soy alguien que no quiso asustarla. No me asustan los hombres con dinero, Nico.
Me asustan los hombres que creen que pueden decidir qué debo saber. Él no encontró respuesta. La verdad estaba ahí, a centímetros, tan posible como dolorosa. Pero entonces Lucía volvió corriendo, le puso un yoyo en la mano y declaró que la segunda clase comenzaba de inmediato. Alejandro aceptó el rescate cobarde de una niña. Camila lo vio hacerlo y guardó la herida para después. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Mateo Valcárcel recibía un informe que no le gustaba. Alguien de seguridad interna estaba revisando pagos antiguos, proveedores fantasma y accesos a la gala. Mateo cerró la puerta de su oficina y llamó a un número sin nombre. Preguntó por la mujer del vestido verde. Nadie sabía dónde estaba. Preguntó por la empleada que había gritado lo del pastel. Esa sí tenía nombre, Camila Ríos. Mateo sonrió sin alegría. Los ricos también se asustan, solo que lo hacen con mejores teléfonos. Esa noche, Camila invitó a Alejandro a tomar café en una cafetería pequeña cerca de su edificio. No era una cita, dijo ella. Era un interrogatorio con cafeína. Él aceptó. El lugar tenía mesas desparejas, servilletas de papel y una mesera que llamaba corazón a todos los clientes sin distinción de clase social. Alejandro pidió un espresso doble. Camila pidió café de olla. Lucía, que no fue invitada al interrogatorio, se quedó en casa con Marta, muy indignada por no poder participar como abogada. «Hábleme de su familia», dijo Camila. Alejandro sostuvo la taza caliente entre las manos. «Mi madre murió cuando yo era joven. Mi padre estaba presente de una forma muy ausente. Eso no es una respuesta, pero se parece a una herida». Él levantó los ojos. Camila no lo estaba presionando por curiosidad barata. Lo miraba con esa atención incómoda de quien no quiere salvarte, pero tampoco permite que te escondas detrás de frases elegantes. Alejandro respiró despacio. «Mi padre creía que querer a alguien te vuelve débil. Qué tristeza tan cara debió ser esa casa». La frase lo tocó en un lugar antiguo. Alejandro recordó comedores largos, cubiertos alineados, médicos hablando en voz baja, su madre perdiendo fuerza y su padre ordenando silencio porque el dolor no era productivo. Camila no sabía nada de mansiones ni herencias, pero había entendido el clima exacto de su infancia con una sola frase. Él quiso contarle más. Quiso decir su apellido, su culpa, su mentira. Pero en la puerta de la cafetería apareció un hombre del hotel. Era Ramírez, supervisor de seguridad. Entró buscando café, vio a Alejandro y se detuvo como si hubiera encontrado un incendio sentado en una mesa. Sus ojos viajaron de Camila a él. Su boca empezó a formar el saludo prohibido. Alejandro dejó la taza con suavidad y lo miró. No fue una mirada violenta, fue peor. Fue una instrucción silenciosa de las que Ramírez había aprendido a obedecer para conservar empleo, salud y sentido común. «Buenas noches», dijo Ramírez al fin, tragándose el señor. «Buenas noches», respondió Alejandro. Camila observó el intercambio. No había sido nada, y por eso mismo había sido demasiado. Nadie saluda así a un técnico. Nadie se asusta de un empleado de mantenimiento como si hubiera sorprendido a un jefe en ropa equivocada. Ramírez salió con su café sin esperar cambio. Camila dejó de tocar su taza. Alejandro sintió que la cafetería se volvía pequeña. «¿Quién era?», preguntó ella. «Alguien del hotel». «Eso lo vi. Trabaja en seguridad. ¿Y usted trabaja en mantenimiento?» «Sí». Camila asintió despacio, pero sus ojos ya no aceptaban la palabra. No hizo escándalo, no levantó la voz. Se puso de pie, pagó su café antes de que él pudiera impedirlo y salió a la calle. Alejandro la siguió. Afuera, la noche olía a lluvia y aceite caliente. Ella caminó unos pasos, luego se detuvo bajo un toldo rojo. «No sé qué estás escondiendo», dijo. «Pero mi vida ya tiene suficientes puertas cerradas». Alejandro quiso tocarle el hombro, pero ella se apartó antes de que su mano llegara. Ese pequeño movimiento le dolió más que un rechazo completo. «Camila, yo». «No, todavía no, porque si hablas ahora, vas a elegir la versión que te conviene. Y yo no tengo energía para discutir con un hombre que prepara mentiras mejor que yo preparo lonches». Él bajó la mano. «No quiero hacerle daño. Entonces no me pongas en una historia donde yo soy la única que no conoce el título». Camila se fue sin esperar respuesta. Alejandro se quedó bajo el toldo, oyendo la lluvia empezar contra la lona. No corrió tras ella. Una parte de él, la más honesta, sabía que no tenía derecho. Había querido una vida donde lo trataran como hombre, no como millonario, pero había olvidado que Camila también merecía tratar con un hombre real, no con una versión editada para resultar menos solo. Al llegar a casa,
Lucía notó el silencio de su madre y no preguntó hasta que Marta apagó la televisión. Entonces, se acercó con un vaso de agua. ¿El técnico sospechoso hizo algo tonto? Camila miró a su hija y sonrió triste. Todavía no sé qué hizo. Lucía frunció el ceño. Eso suena peor. A veces lo peor no es lo que alguien hace, sino lo que no dice. La niña se quedó pensando con gravedad. Luego abrazó a su madre por la cintura. Camila le acarició las trenzas y miró hacia la ventana, donde la lluvia borraba las luces de la calle. En el penthouse, Alejandro encontró sobre su escritorio un nuevo informe de seguridad. La transferencia sospechosa llevaba a una cuenta vinculada indirectamente con Mateo. Además, alguien había solicitado datos personales de Camila desde una computadora interna del grupo. Alejandro sintió que el aire cambiaba. La mentira que había usado como refugio podía convertirse en peligro real. Ordenó protección discreta para la familia Ríos, sin contacto, sin uniformes visibles, sin que Camila lo supiera. Después colgó y se quedó inmóvil. Otra decisión tomada por ella, otra verdad escondida con el pretexto de cuidarla. El hombre que controlaba imperios no sabía cómo detener su propio hábito de mandar desde las sombras. Tomó el recibo con el número de Camila, gastado ya en los bordes, y escribió un mensaje. «Necesito hablar contigo». Lo miró largo rato, no lo envió, porque hablar significaba decirlo todo, y Alejandro aún no sabía ser valiente sin tener poder alrededor. Al día siguiente, Camila encontró frente a su puerta una bolsa con medicinas para Marta. No había nota, no había nombre, pero eran exactamente las medicinas correctas, las dosis correctas, incluso una marca mejor que la que ella compraba cuando podía. Camila se quedó mirando la bolsa con el estómago apretado. No sintió alivio, sintió invasión, sintió que alguien había entrado en su preocupación más privada con zapatos demasiado limpios. Tomó la bolsa, bajó las escaleras y caminó hasta el Hotel Santoro Palace antes de su turno. En recepción preguntó por Nicolás, del área de mantenimiento. La joven del mostrador tecleó, buscó, frunció el ceño. No había ningún Nicolás con esa descripción. Camila sintió que algo dentro de ella se hundía despacio, no como una sorpresa, sino como una confirmación. Aún así, sonrió con educación, porque la dignidad también consiste en no romperse frente a desconocidos. «Quizá está por agencia externa», dijo la recepcionista. «Quizá», respondió Camila. Al girar hacia el vestíbulo, vio a Alejandro desde lejos. No llevaba uniforme, tampoco herramientas. Cruzaba el mármol acompañado por dos hombres de traje, hablando por teléfono con una autoridad que hacía abrir caminos sin pedir permiso. Solo fueron 3 segundos. Él no la vio, pero Camila vio suficiente. La espalda recta, el reloj sin esconder, los empleados apartándose con respeto automático. El hombre del parque, el de la sopa, el de las fracciones con tortilla, parecía pertenecer de golpe a un mundo que no la admitía. Camila salió del hotel antes de que pudiera alcanzarla la vergüenza. Afuera, el sol rebotaba en los cristales del edificio y le obligó a cerrar los ojos. En su bolsa llevaba las medicinas. En la garganta, una pregunta amarga. No sabía todavía quién era Nico, pero ya estaba segura de algo. El hombre que empezaba a importarle había construido entre los dos una pared invisible, y ella había estado apoyando la cabeza en ella, creyendo que era una puerta. Camila caminó varias cuadras con la bolsa de medicinas, golpeándole la pierna como una acusación envuelta en plástico. No eran unas simples pastillas, eran el mapa exacto de su miedo. La dosis que Marta necesitaba, la marca que nunca compraban porque costaba demasiado, el jarabe que Lucía llamaba el de sabor a castigo. Alguien había mirado dentro de su vida sin tocar la puerta, y Camila, que podía aceptar cansancio, pobreza y hasta mala suerte, no soportaba sentirse observada como expediente. Esa tarde no fue a su segundo trabajo. Llamó para cambiar el turno, inventó una tos y se sentó en la mesa de la cocina frente a la bolsa cerrada. Marta la miró desde su silla, con una manta sobre los hombros y una paciencia que no necesitaba preguntar demasiado. Lucía hacía tarea en silencio, pero cada 3 minutos levantaba la vista. Cuando una niña callada mira mucho, no está distraída. Está armando el rompecabezas que los adultos creen haber escondido. ¿Las vas a usar?, preguntó Marta. Camila no respondió enseguida. No sé. Tu madre necesita esas medicinas, dijo Marta, con esa habilidad latina de hablar de sí misma, como si fuera otra señora muy terca. Lo sé. Entonces el problema no son las medicinas. Camila apretó los labios.
El problema era que, si las aceptaba, alguien decidiría que podía entrar en su casa con buenas intenciones y mentiras finas. El problema era Nico, o quien fuera Nico cuando nadie lo miraba. Alejandro, mientras tanto, estaba en una sala privada del Santoro Palace, rodeado por pantallas, expedientes y hombres que hablaban de riesgo reputacional con la misma emoción con que otros hablan del clima. Seguridad había identificado a la mujer del vestido verde como una actriz contratada con documentos falsos. La cuenta que le pagó pasaba por 2 empresas fantasma, una de ellas vinculada a un asesor externo de Mateo. No era una prueba definitiva, pero ya olía a podredumbre, y Alejandro conocía ese olor. Su familia lo había embotellado por generaciones. Necesitamos discreción, dijo un abogado. Necesitamos verdad, respondió Alejandro. La palabra le salió demasiado fuerte. Todos levantaron la vista. Él también se escuchó, y por un instante pensó en Camila. Qué ironía tan elegante y cruel. Podía exigir verdad a una corporación entera, mientras se la negaba a una mujer que le había servido sopa. Su teléfono estaba sobre la mesa, boca abajo. Debajo de la pantalla negra, parecía latir un mensaje no enviado. Camila, tengo que contarte quién soy. Era una frase corta. Era un abismo. Mateo llegó tarde a la reunión de crisis, con el rostro ofendido de quienes se creen dueños del teatro. Traía documentos, excusas y un perfume demasiado fuerte. Saludó a todos, evitó mirar a Alejandro más de 2 segundos y se sentó como si todavía pudiera controlar la escena. Alejandro no lo interrumpió, dejó que hablara. Los hombres culpables suelen construir escaleras con palabras. Si uno espera suficiente, terminan subiendo solos al lugar donde todos pueden verlos. El incidente de la gala debe cerrarse rápido, dijo Mateo. La empleada que hizo el escándalo puede volverse un problema si la prensa la encuentra. Alejandro levantó los ojos. ¿Por qué sería un problema una mujer que evitó un homicidio? Mateo sonrió sin mostrar dientes. No sabemos qué vio realmente. Ya sabes cómo es la gente de agencia. A veces exageran para asegurar compensaciones. La sala quedó quieta. Nadie conocía a Camila, pero todos conocían ese tono. El de los poderosos hablando de los empleados como si fueran manchas en un mantel caro. Alejandro sintió vergüenza, no solo por Mateo, también por todas las veces que él mismo había permitido frases parecidas en nombre de la eficiencia. Cuidado, dijo Alejandro, una sola palabra. Mateo entendió la advertencia, aunque no el motivo completo. Camila volvió al hotel al día siguiente porque tenía que firmar unos papeles de la agencia y pedir que la cambiaran de sede. No quería pisar más el Santoro Palace, no por miedo al lujo, sino por miedo a descubrir que su corazón había sido más ingenuo que sus ojos. Llevaba la bolsa de medicinas dentro del bolso, sin haberla abierto. También llevaba la chaqueta de Alejandro, doblada con una precisión casi militar. Se la devolvería a quien correspondiera, aunque aún no supiera a quién. En recursos humanos, la hicieron esperar 40 minutos. La recepcionista le ofreció agua con una sonrisa de plástico, y Camila aceptó porque una puede estar herida y aún así tener sed. Desde donde estaba sentada, se veía un pasillo lateral que llevaba a las salas ejecutivas. Empleados de traje cruzaban con tabletas, carpetas, y esa prisa sin sudor de quienes corren bajo aire acondicionado. Camila observó, no buscaba a Nico. Esa fue la mentira que se contó a sí misma. Entonces, escuchó una voz. Señor Santoro, la reunión extraordinaria está por empezar. Camila giró la cabeza antes de pensar. Al fondo del pasillo, Alejandro salió de un ascensor privado. No era el hombre de los tomates, ni el torpe aprendiz del yoyo. Era otro y era el mismo, que era peor. Llevaba un traje gris oscuro, el cabello impecable, el reloj visible, la mirada afilada. 2 asistentes caminaban a su lado. Un guardia le abrió la puerta de la sala sin que él tocara nada. El mundo se apartaba para dejarlo pasar. Camila sintió que el aire le bajaba a los pies. No se movió. Podría haberse levantado, haberlo llamado, haber exigido una explicación en medio del mármol. Pero el dolor verdadero no siempre grita. A veces se queda sentado con una carpeta en las manos, mirando cómo una verdad entra por una puerta de cristal. Alejandro no la vio, o quizá la vida, que a veces tiene humor cruel, decidió darle 3 segundos más de mentira antes de cobrarle todo junto. La pantalla del vestíbulo cambió a transmisión interna porque algún técnico olvidó cerrar el canal de las salas ejecutivas. Allí apareció Alejandro al frente de una mesa larga, rodeado de directores. Debajo, en letras blancas, se leía: Alejandro Santoro,
presidente ejecutivo del Grupo Santoro. Camila miró el nombre. Lo leyó una vez, luego otra. La palabra Nicolás se deshizo dentro de ella como azúcar bajo lluvia. Procedan, dijo Alejandro en la pantalla. Su voz era la misma. Eso fue lo que más dolió. No era que Nico hubiera desaparecido. Era que Nico nunca había existido aparte de él. La misma voz que preguntó por el ventilador ahora ordenaba auditorías. La misma boca que agradeció sopa ahora hablaba de responsabilidades legales. Camila escuchó nombres. Mateo Valcárcel, proveedores falsos, pagos irregulares, riesgo para empleados, manipulación del protocolo de seguridad, todo importante, todo correcto, todo demasiado tarde para ella. En la sala ejecutiva, Alejandro firmó los documentos que suspendían a Mateo y a 3 gerentes involucrados en la red de pagos falsos. También ordenó revisar contratos de agencias temporales, condiciones de seguridad y pagos atrasados a personal eventual. Era la clase de decisión que debía haber tomado años antes. Los abogados estaban impresionados, los directores, incómodos, Mateo, pálido. Alejandro debería haber sentido satisfacción. En cambio, cada firma le parecía escrita sobre una puerta cerrada. Esto no termina aquí, dijo Mateo, levantándose. No respondió Alejandro. Termina cuando todos los que usaron este hotel como finca personal respondan ante la ley. Mateo soltó una risa seca. Qué noble te volviste. ¿Todo por la empleadita? Alejandro se puso de pie lentamente. La sala entendió que algo invisible acababa de romperse. Por decir eso dijo, acabas de demostrar que nunca debiste dirigir a nadie. Camila no oyó esa última frase. Ya estaba caminando por el pasillo con la chaqueta contra el pecho. Recursos Humanos la llamó por su nombre, pero ella no se detuvo. En el ascensor, una mujer perfumada le preguntó si estaba bien. Camila dijo que sí. Era una respuesta vieja, gastada, útil para no derrumbarse frente a extraños. Cuando llegó al piso de servicio, encontró una puerta lateral y salió al patio de carga. Allí, por fin, respiró. No lloró. Todavía no. Alejandro se enteró 10 minutos después de que Camila había estado en el vestíbulo. Fue Ramírez quien se lo dijo, con la cara de un hombre que preferiría entregar malas noticias dentro de un casco. Alejandro no preguntó cómo estaba. No preguntó hacia dónde fue. Por primera vez entendió que las preguntas podían llegar tarde y sonar obscenas. Corrió, sí. Alejandro Santoro corrió por el pasillo ejecutivo, ante la mirada asombrada de empleados que jamás lo habían visto perder el ritmo. La alcanzó en la salida de carga, junto a los contenedores, bajo una luz blanca que no favorecía a nadie. Camila estaba de espaldas, con la chaqueta doblada sobre los brazos. Cuando oyó sus pasos, no se giró enseguida. Eso le dio a Alejandro 3 segundos para recordar cada oportunidad en que pudo decir la verdad. Fueron muchas, demasiadas. Las mentiras no pesan al principio porque uno las lleva como monedas pequeñas. Luego, de golpe, descubren que eran piedras. Camila, dijo él. Ella giró. Sus ojos estaban secos, y eso lo asustó más que si hubiera llorado. ¿Nicolás también era parte del protocolo de seguridad? Alejandro tragó saliva. No. Entonces, ¿qué era? No había buena respuesta. Él lo supo. El hombre que encontraba palabras para convencer consejos, bancos y gobiernos, se quedó sin frases decentes frente a una mujer con uniforme de trabajo y una dignidad que no necesitaba testigos. Era yo, dijo al fin, pero escondido. Camila asintió despacio, como quien confirma un diagnóstico doloroso. No, era usted eligiendo cuánto de usted merecía yo conocer. La frase llegó limpia. No necesitó volumen para partir algo. Alejandro dio un paso, pero ella levantó una mano. No con miedo, con límite, y él, que tantas veces había confundido límites ajenos con obstáculos, se detuvo. Camila, yo quería protegerte. Ella sonrió apenas. Una sonrisa triste, sin alegría, casi compasiva. Claro, los hombres que mienten siempre creen que están protegiendo algo. A veces protegen su comodidad y le ponen otro nombre. Alejandro bajó la mirada. El patio olía a cartón húmedo, gasolina y pan viejo de la cocina. Era un lugar feo para perder algo hermoso, pero quizá las verdades no buscan escenarios bonitos. Tenía miedo de que me trataras diferente si sabías quién era. ¿Y no pensaste que yo también tenía derecho a tratarte diferente con información completa? Él no contestó, porque no lo había pensado, no de verdad. Había pensado en su soledad, en su deseo de ser mirado sin apellido, en la belleza de una mesa donde nadie le pedía nada.
pero no había pensado lo suficiente en el riesgo que ella corría al abrirle la puerta a un desconocido que no era desconocido. Camila le extendió la chaqueta. «Esto es suyo, señor Santoro». El título le dolió como una bofetada, precisamente porque ella lo dijo sin violencia. Alejandro tomó la chaqueta, pero sus dedos quedaron rígidos. «No me llames así». «¿Cómo quiere que lo llame? ¿Nico?» «Ese nombre no es mío. Me lo prestó sin decirme que venía con deuda. No quería deberte nada, pero me cobró confianza». Él cerró los ojos un instante. Había firmado contratos más simples que esa conversación. Camila abrió el bolso y sacó la bolsa de medicinas. La colocó sobre la chaqueta, como si devolviera una prueba. «Mi mamá las necesita», dijo, «y aún así no puedo aceptarlas así». «No quiso ofenderte». «Lo sé. Eso es lo peor. Si hubiera querido humillarme, sería más fácil odiarlo, pero usted quiso ayudarme como se ayuda desde arriba, sin preguntar, sin mirar de frente, sin ensuciarse los zapatos». Alejandro miró sus zapatos. Estaban impecables otra vez. Ridículamente impecables. Recordó el mercado, la broma, la advertencia escondida en una frase simple. Camila había visto grietas desde el principio. Él había confundido su paciencia con ingenuidad. «Puedo explicarlo todo», dijo. «Puede. Pero no hoy». Camila se acomodó el bolso al hombro. Parecía cansada, no derrotada. Esa diferencia le sostuvo la espalda. «Usted sabía dónde vivo, quién es mi hija, qué medicina toma mi madre, cuánto miedo tengo de no llegar a fin de mes. Yo no sabía ni su nombre. Entiende, no me duele que sea rico. Me duele que yo estaba sentada en una mesa con un hombre real, y usted me dejó hablarle a una máscara». Alejandro sintió que algo dentro de él cedía. No hizo gesto de tocarla. Había aprendido demasiado tarde que acercarse también podía ser una invasión. «Camila, por favor». Ella lo miró por última vez, y ahí sí había agua en sus ojos, pero no cayó. «No me busque para arreglar esto como arregla hoteles. Yo no soy una falla de mantenimiento». Luego se fue. Caminó hacia la calle con pasos firmes, llevando su dolor como se lleva una bolsa pesada, sin pedir ayuda, cambiándola de mano cuando quema demasiado. Alejandro se quedó en el patio de carga, con la chaqueta en un brazo y las medicinas en el otro. Por primera vez en mucho tiempo, tenía ambas manos llenas y no podía solucionar nada. Camila llegó a casa antes de que oscureciera. Lucía abrió la puerta y supo de inmediato que algo había pasado. Los niños no necesitan contexto cuando el rostro de una madre entra distinto. Marta estaba en la sala, doblando una manta vieja. Camila dejó el bolso sobre la mesa y se quedó de pie, como si sentarse pudiera romperla. Lucía se acercó despacio. No preguntó por el técnico sospechoso. Tal vez porque ya no había técnico. Solo sospecha. «Se llama Alejandro Santoro», dijo Camila. Marta cerró los ojos un segundo. Lucía frunció la frente. «¿Como el hotel?» Camila asintió. «Como el hotel». La niña miró hacia el ventilador reparado, que giraba inocente junto a la ventana. A veces los objetos son crueles sin querer. El ventilador seguía funcionando, como si nada hubiera cambiado, como si las manos que lo arreglaron no hubieran mentido. Lucía abrazó a su madre por la cintura. Mamá murmuró: «¿Eso significa que ya no va a venir?» Camila acarició la cabeza de su hija. «Eso significa que necesitamos estar tranquilas un tiempo». Marta no dijo: «Te lo advertí». Las buenas madres guardan esa frase para ocasiones menos tristes. Solo se levantó con esfuerzo, tomó la tetera y preparó manzanilla. En esa casa pequeña, el dolor siempre recibía algo caliente, aunque no lo curara. Camila se sentó por fin y lloró en silencio, con una mano sobre la taza y la otra sosteniendo a Lucía. No lloraba porque un hombre fuera millonario, lloraba porque había empezado a creer que alguien la veía sin calcularla. Alejandro volvió al penthouse pasada la medianoche. Nadie lo esperaba, salvo una casa demasiado perfecta. Dejó la chaqueta sobre una silla y la bolsa de medicinas en la mesa de mármol. Las luces se encendieron solas a su paso, obedientes, inútiles. Desde el ventanal, la ciudad brillaba como siempre. Antes esa vista le parecía poder. Ahora le pareció distancia. Una distancia tan grande que ni todos sus ascensores privados podían bajarlo hasta donde necesitaba estar. Se quitó el reloj y lo dejó junto a las medicinas. Luego se sentó sin encender la televisión, sin revisar correos, sin pedir whisky. El silencio del penthouse ya no era elegante. Era una confesión. Alejandro recordó la cocina amarilla de Camila, el ventilador, la sopa, Lucía diciendo que había nacido en una nube,
Marta ofreciéndole un plato como si fuera familia antes de merecerlo. Había querido entrar a esa vida sin apellido. Pero nadie entra limpio a una casa humilde cargando una mentira cara. El teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo, enviado desde algún rincón donde todavía creía tener poder. Ten cuidado con lo que proteges. La prensa ama las historias de millonarios y empleadas. Alejandro leyó la frase y no sintió miedo por su reputación. Sintió miedo por Camila. Eso habría podido convertirse en otra excusa para controlarla desde las sombras. Esta vez, sin embargo, el dolor le enseñó algo que la inteligencia nunca había logrado. Proteger a alguien no es decidir por esa persona. Llamó a su jefe de seguridad y dio instrucciones claras. No habría vigilancia invasiva. No habría hombres siguiéndola sin consentimiento. Solo se reforzaría la denuncia contra Mateo y se entregaría a las autoridades todo lo relacionado con la amenaza original. Después llamó al departamento legal y pidió revisar todos los contratos temporales del grupo, no como gesto romántico, no como disculpa disfrazada, como deuda real, como responsabilidad atrasada. Al amanecer, Alejandro seguía despierto. El cielo detrás de los cristales pasó de negro a gris, luego a un azul pálido. Había perdido la noche, quizá algo más. Tomó una hoja de papel, no una tarjeta corporativa, no papel membretado. Escribió una frase, la tachó, escribió otra. Ninguna sonaba suficiente. Porque una disculpa verdadera no es una llave mágica. Es apenas tocar la puerta sabiendo que quizá nadie abrirá. Camila, en su casa, también despertó temprano. No había dormido mucho. Preparó desayuno para Lucía, acomodó las medicinas antiguas de Marta y miró el uniforme colgado en una silla. Volver al hotel parecía imposible. No volver también. La vida real, tan poco dramática, no se detiene porque a una le rompan la confianza. Las cuentas siguen llegando, los niños siguen teniendo hambre, las madres enfermas siguen necesitando pastillas. Lucía apareció en la cocina con el cabello despeinado. Mamá, si el señor del hotel pide perdón, ¿tú le vas a creer? Camila untó mantequilla en una tortilla con cuidado excesivo. No lo sé. ¿Por qué mintió? Porque mintió bien. La niña pensó en eso, seria. Entonces tiene que pedir perdón mejor de lo que mintió. Camila miró a su hija. A veces los niños dicen cosas tan simples que uno sospecha que la vida les susurra al oído antes de que los adultos la compliquen. No respondió, solo besó la frente de Lucía y siguió preparando el desayuno, mientras el ventilador giraba despacio, recordándoles que algunas cosas pueden quedar funcionando aunque la confianza se haya roto. Ese mismo día, Alejandro canceló 3 reuniones, ignoró 2 llamadas del consejo y pidió la dirección de Camila. Luego se detuvo. Ya la tenía. Ese era precisamente el problema. Tener la dirección no significaba tener derecho a aparecer. Cerró la carpeta, tomó las medicinas de vueltas y entendió que, si iba a verla, no podía hacerlo como Santoro, ni como Nico. Tendría que ir como Alejandro, sin traje de poder, sin excusas, sin un plan para ganar, solo con la verdad y las manos vacías. Pero todavía no estaba listo para lo más difícil, aceptar que, incluso diciendo la verdad, Camila podía elegir no perdonarlo. Alejandro Santoro descubrió que cambiar una empresa era más fácil que cambiar una costumbre. En 3 días suspendió contratos irregulares, entregó pruebas a la fiscalía, reemplazó supervisores abusivos y ordenó que todos los empleados temporales del grupo recibieran pagos directos, horarios claros y derecho a denunciar sin perder el turno siguiente. Los periódicos lo llamaron reforma interna, los directores lo llamaron crisis manejada. Él no lo llamó nada. Por primera vez no quería que una acción correcta sonara como mérito. Mateo Valcárcel cayó sin elegancia, como caen los hombres que confunden apellido con inmunidad. Intentó culpar a asistentes, proveedores y hasta a la mujer del vestido verde, que fue encontrada en Puebla con una maleta pequeña y un miedo enorme. Ella declaró que solo debía provocar un escándalo médico, no matar a nadie. Mateo quería debilitar a Alejandro antes de una votación del consejo. La historia era sucia, ambiciosa y tristemente común. Lo distinto era que esta vez no se barrería debajo de una alfombra cara. Alejandro firmó cada denuncia con una calma extraña. Antes, castigar a un traidor le habría dado satisfacción. Ahora solo le recordaba que la justicia corporativa llegaba tarde para demasiada gente. Preguntó por Camila una sola vez, y solo para confirmar que la agencia ya no podía presionarla ni despedirla sin causa. Cuando el abogado le ofreció enviarle una compensación generosa, Alejandro negó. El abogado,
que conocía contratos pero no vergüenzas, insistió. Alejandro lo miró. No voy a ponerle precio a su confianza, dijo. En casa de Camila, la vida siguió con esa terquedad humilde que no pide permiso al dolor. Marta tomaba sus medicinas antiguas, racionadas con cuidado. Lucía iba a la escuela, hacía preguntas imposibles y miraba el ventilador como si fuera un testigo traicionero. Camila aceptó turnos en una panadería de barrio mientras decidía qué hacer con el hotel. El olor a harina al amanecer le gustaba. Había algo honesto en la masa. Si una no la trabaja bien, no crece. Si la apura, se arruina. Una tarde, al salir de la panadería, Camila encontró un sobre bajo la puerta. No tenía dinero. Eso fue lo primero que revisó, con alivio y rabia mezclados. Dentro había una carta escrita a mano, no en papel de empresa, no con membrete. Alejandro explicaba quién era, desde cuándo había mentido, qué había hecho después del atentado y por qué ninguna de esas razones lo justificaba. Al final no pedía verla. Solo decía: entiendo si no quieres abrirme ninguna puerta. Yo tampoco debí entrar con un nombre falso. Camila leyó la carta 3 veces. La primera con enojo, la segunda con tristeza, la tercera con una calma peligrosa. Marta la observó desde la mesa, sin meter las manos en un dolor que no era suyo, aunque toda madre quisiera hacerlo. Lucía pidió escucharla. Camila dijo que no, no porque la niña no entendiera, sino porque entendía demasiado. Hay heridas adultas que los niños no deberían cargar antes de tiempo, aunque ya sepan dónde duelen. ¿Vas a contestar?, preguntó Marta. Camila dobló la carta. No hoy, bien dijo la madre. Las respuestas dadas con el corazón recién golpeado suelen salir cojas. 2 días después, Alejandro tocó la puerta del departamento de Camila. No llegó con chofer, no llegó con flores, no llegó con un abrigo de diseñador que intentara fingir modestia. Llevaba camisa sencilla, jeans y los mismos zapatos marrones, esta vez con polvo real en los bordes. En las manos no tenía nada, ni regalos, ni medicinas, ni soluciones empaquetadas. Solo una expresión que habría incomodado mucho a sus accionistas. Miedo. Lucía abrió la puerta antes que su madre, porque en esa casa la curiosidad tenía piernas rápidas. Lo miró de arriba a abajo con la seriedad de una jueza bajita. Mamá gritó hacia adentro: «El señor Hotel está aquí». Alejandro aceptó el golpe con la cabeza inclinada. «Hola, Lucía, no sé si puedo saludarlo. Estoy en proceso de evaluación emocional». «Lo entiendo. Además, el ventilador sigue funcionando y eso complica mi enojo». Camila apareció detrás de la niña. No sonrió. Tampoco cerró la puerta. Alejandro supo que ese pequeño espacio abierto era más de lo que merecía. «Vine a disculparme», dijo él. «Si me permites hacerlo. Si no, me voy». Camila lo miró largo rato. En el pasillo olía a sopa, detergente y lluvia reciente. El mundo de Alejandro se había reducido a una puerta vieja y a una mujer que no necesitaba levantar la voz para hacerlo sentir pequeño. «Pase», dijo ella, pero no como visita, como alguien que debe hablar claro. Él entró. Marta estaba en la cocina, sentada con su manta sobre los hombros. No se levantó, no tenía por qué hacerlo. Alejandro se detuvo frente a ella primero, porque había entendido, tarde pero al fin, que no solo había mentido a Camila. Había entrado en una familia completa con una máscara. «Señora Marta», dijo, «le debo una disculpa. Usted me recibió en su mesa. Yo acepté su comida con un nombre falso. Eso fue una falta de respeto». Marta lo miró con ojos tranquilos. «La sopa no exige currículum, hijo, pero la confianza sí pide documentos». Alejandro bajó la cabeza. «Tiene razón». Lucía se sentó junto al ventilador, con los brazos cruzados. Claramente había decidido supervisar. Camila permaneció de pie, apoyada en la encimera. Alejandro no buscó una silla hasta que ella se la señaló. Se sentó en la cocina pequeña, bajo la luz amarilla, frente a la mesa donde había comido como si mereciera pertenecer. Ahora no había plato delante, solo consecuencias. «Mentí porque quería que me viera sin mi apellido», empezó. «Esa es la verdad, pero no es una excusa. Me gustó que me hablaras como a un hombre cualquiera. Me gustó tu casa, tu familia, la forma en que Lucía me trataba como sospechoso oficial. Me gustó tanto que elegí quedarme en esa mentira». Camila no se movió. Alejandro continuó, con la voz más baja. «Dije que quería protegerte, pero también estaba protegiéndome a mí, de tu rechazo, de tu juicio, de perder algo que me hacía sentir humano. Y mientras yo jugaba a ser normal, tú estabas dándome información real de tu vida. Eso fue injusto, fue egoísta,
y fue cobarde. Lucía levantó la mano. ¿Eso significa que sí mintió peor de lo que puede pedir perdón? Camila cerró los ojos un segundo. Lucía, es una pregunta relevante. Alejandro miró a la niña. Sí, mentí muy bien. Por eso tengo que pedir perdón sin esperar que me crean rápido. La niña pareció considerar la respuesta. No lo absolvió. Solo dejó de fruncir tanto la frente que en términos de Lucía ya era un avance diplomático. Alejandro volvió hacia Camila. También ordené cosas sin preguntarte. Las medicinas, la protección, los datos. Creí que ayudar era resolver en silencio. Pero eso no era ayuda. Era control con buena educación. No tenía derecho a entrar en tus problemas como si pudiera administrarlos. Camila tragó despacio. Esa era la parte que más necesitaba escuchar y la que más le dolía recibir. Porque una disculpa bien dicha no borra la herida, a veces la ilumina. ¿Y qué quiere ahora?, preguntó ella. Alejandro sostuvo su mirada. Por primera vez, no buscó la frase más conveniente. Quiero decir la verdad y dejar que tú decidas qué hacer con ella. Quiero estar en tu vida si algún día me lo permites. No como dueño de nada, no como Salvador, no como Nico, como Alejandro, un hombre que se equivocó contigo y que está dispuesto a que no lo perdonen hoy. El silencio que siguió fue largo. Afuera, una vecina subió las escaleras discutiendo por teléfono sobre el precio del pollo. El mundo, tan poco solemne, siguió funcionando. Camila miró sus manos. Recordó el pastel, el pasillo oscuro, la chaqueta, la sopa, el mercado, la cafetería, la pantalla con el nombre verdadero, todo mezclado. Nadie es una sola cosa. Ese era el problema. Alejandro había sido mentiroso. Sí, también había sido el hombre que escuchó a Lucía con paciencia y no se burló de su casa. No voy a volver a donde estábamos, dijo Camila. Alejandro asintió, aunque la frase le apretó el pecho. Lo entiendo. Si alguna vez hay algo nuevo, será con mi ritmo, con mis preguntas, con respuestas completas, y no quiero regalos secretos, ni favores que yo no pida, ni hombres vigilando mi calle porque usted se siente culpable. De acuerdo. Y mi mamá decidirá qué medicinas acepta, mi hija decidirá cuándo confiar, y yo decidiré si quiero verlo. Sí. Marta tomó su taza de té. Mira qué bonito, murmuró. Un millonario aprendiendo gramática básica, sujeto, verbo y consentimiento. Lucía soltó una risa. Camila también, aunque le salió con lágrimas. Alejandro sintió esa risa como una ventana apenas abierta. No se atrevió a celebrarla. Solo respiró. Durante las semanas siguientes, Alejandro no apareció sin avisar. No mandó flores. No compró edificios. No usó su apellido como llave. Escribía mensajes breves y honestos. Aceptaba silencios largos y respondía preguntas incómodas sin esconderse detrás de frases elegantes. Camila no lo perdonó de golpe. Nadie que se respeta entrega de nuevo la confianza como quien devuelve un vaso prestado. Pero un domingo permitió que acompañara a Lucía al parque. Con ella presente, con reglas claras, con zapatos aptos para tierra. Lucía llevó una libreta titulada Informe sobre Alejandro Santoro, antes conocido falsamente como Nico. El primer punto decía, sabe pedir perdón sin llorar de más. El segundo, todavía no domina el yoyo. El tercero, no compró todo el carrito de juguetes, aunque se le notaban ganas. Camila leyó la lista en secreto y se mordió la sonrisa. Alejandro, que había firmado documentos históricos, esperó el veredicto de una niña de 9 años como si de eso dependiera su futuro. En cierto modo, dependía. Un mes después, Camila aceptó tomar café con él, en la misma cafetería pequeña donde todo empezó a romperse. Esta vez Alejandro pidió café de olla. Le pareció demasiado dulce y no fingió lo contrario. Camila pidió espresso doble solo para molestarlo. Hablaron de su madre, de su padre, de la casa fría donde creció, de la culpa que había confundido con disciplina. Ella habló de su cansancio, de su miedo a depender de alguien, de cómo la pobreza a veces te enseña a desconfiar incluso de la ternura. No se besaron esa tarde. Eso habría sido muy fácil para una historia con prisa. Camila solo le tomó la mano al cruzar la calle, porque venía un autobús, y Alejandro seguía siendo torpe con la vida común, pero no la soltó enseguida. Él tampoco. Caminaron así media cuadra, sin prometer nada, y a veces medio minuto honesto repara más que una declaración perfecta. El amor, cuando quiere durar, aprende primero a caminar sin empujar. La panadería donde Camila trabajaba empezó a confiarle más tareas. Ella tenía buena mano para las masas dulces y mejor cabeza para organizar pedidos. Una clienta le encargó pastelitos para un bautizo.
luego otra para un cumpleaños. Pronto, Camila horneaba en casa de madrugada, con Marta envolviendo cajas y Lucía diseñando etiquetas que decían Dulce Lucía. Aunque Camila insistía en que el negocio todavía no tenía nombre, Alejandro se ofreció a comprarle un local. Ella lo miró. Él levantó ambas manos. Perdón, viejo reflejo. Oye, ¿puedo probar los pasteles y dar opiniones inútiles? Eso sí está dentro de su presupuesto emocional. Así empezó. No con un cheque, sino con cajas de cartón, recetas anotadas a mano y clientes que llegaban por recomendación. Alejandro ayudó a cargar harina, y la primera vez terminó cubierto de polvo blanco desde la camisa hasta el cabello. Lucía declaró que por fin parecía trabajador real. Marta dijo que la harina mejora a los hombres serios. Camila lo miró en la cocina, torpe y dispuesto, y sintió que algo dentro de ella dejaba de defenderse con tanta fuerza. El juicio contra Mateo avanzó lentamente, como suelen avanzar las cosas legales cuando ya no pueden esconderse. El Santoro Palace cambió también. No se volvió perfecto, porque ningún lugar dirigido por humanos lo es, pero los empleados dejaron de bajar la voz ante ciertos abusos. Hubo contratos más justos, descansos reales, pagos transparentes y una cocina donde los temporales ya no eran tratados como sombras intercambiables. Alejandro visitaba esas áreas sin cámaras. Al principio todos se tensaban. Con el tiempo, algunos incluso le reclamaban cosas. Eso, aunque parezca extraño, fue progreso. 6 meses después, Camila abrió un pequeño puesto de repostería los sábados, no en un local de lujo, sino en el mercado donde Alejandro había aprendido a negociar mal. El letrero pintado por Lucía decía, Dulce Lucía, pasteles, galletas y verdades completas. Camila intentó quitar lo último. Marta se negó. Alejandro compró una galleta y pagó con cambio exacto, después de preguntar el precio 3 veces para no cometer otra barbaridad económica. Lucía le puso un sello de aprobación en la muñeca. Aquella tarde, cuando guardaban las cajas, empezó a llover. Camila corrió a cubrir los pasteles. Alejandro sostuvo el toldo con las 2 manos mientras el agua le empapaba los hombros. No se quejó, no llamó a nadie, no buscó una solución espectacular. Solo se quedó allí, sosteniendo el peso, mientras Camila salvaba lo que había construido. Ella lo miró a través de la lluvia y entendió algo sencillo. Esta vez él no estaba comprando un lugar en su vida, lo estaba ocupando con paciencia. Alejandro, dijo ella. Él giró, con el cabello mojado y una expresión muy poco presidencial. ¿Sí? Camila se acercó. No había música, salvo la lluvia golpeando el plástico. No había gala, ni mármol, ni pantalla con títulos. Solo un mercado medio vacío. Una mujer cansada y un hombre que por fin no intentaba controlar el final. Puedes venir a cenar mañana, dijo ella. Pero si mientes sobre algo, aunque sea sobre que te gusta la calabaza, Lucía te hará juicio. Alejandro sonrió. Y esta vez no parecía un hombre sorprendido por su propia alegría. Aceptó el riesgo. La cena del domingo olió a sopa, pan tostado y hogar. Alejandro llegó con pan comprado en la tienda de la esquina, no en una panadería francesa con nombre impronunciable. Lucía revisó que no fuera demasiado caro. Marta le sirvió un plato lleno, porque algunas formas de perdón empiezan por repetir comida. Camila lo vio sentarse en la misma mesa donde había mentido y pensó que quizá los lugares también podían sanar, no olvidando lo ocurrido, sino viendo a alguien regresar distinto. Después de cenar, el ventilador hizo un ruido extraño. Todos lo miraron. Alejandro se levantó con dignidad. Yo puedo revisarlo. Lucía saltó de la silla. No. Esta familia ha sufrido bastante. Marta casi se atragantó de risa. Camila se cubrió la boca, pero no pudo evitarlo. Alejandro levantó las manos, rendido, y en esa risa, en esa cocina pequeña con pintura desigual y platos sin combinar, algo terminó de acomodarse. No era perfección, era pertenencia. Y para un hombre que había vivido rodeado de habitaciones impecables, pertenecer era el lujo más inesperado. Un año después, el penthouse de Alejandro ya no estaba vacío. No porque Camila se mudara de inmediato, ni porque el amor necesitara correr hacia una postal. La vida real no firma finales con prisa, pero había dibujos de Lucía en la nevera, una manta de Marta sobre el sofá y harina en un rincón de la cocina, que ningún empleado se atrevía a limpiar sin preguntar. Camila mantenía su propio negocio, su propio dinero, sus propias llaves. Alejandro aprendía que amar también era no absorber. La boda, cuando llegó,
fue pequeña. En un jardín con sillas prestadas, flores sencillas y una mesa de postres hecha por Camila, porque confiar su pastel a otro le parecía demasiado simbólico. Alejandro lloró apenas al verla entrar con Lucía de la mano y Marta detrás, orgullosa como reina de barrio. Lucía llevó los anillos y, antes de entregarlos, susurró: «Última advertencia, señor Hotel, nada de identidades falsas». «Nunca más», respondió él, y esa fue, quizá, la promesa más importante. Años después, cuando alguien preguntaba cómo se conocieron, Alejandro decía que Camila le salvó la vida antes de enseñarle a vivirla. Ella corregía que primero le salvó de un pastel y después de sí mismo, que era un trabajo mucho más complicado. Lucía agregaba que él todavía no sabía usar bien el yoyo, pero ya podía tomar autobús sin supervisión intensa. Marta, desde su silla favorita, decía que el amor no cura todo, pero una buena sopa ayuda a discutir con menos hambre. Camila nunca olvidó la mentira. Perdonar no es borrar, perdonar es recordar sin que el recuerdo mande solo. Alejandro nunca volvió a esconderse detrás de su poder para conseguir cariño. A veces discutían, como discuten dos personas reales con cuentas, horarios, cansancio y orgullo, pero cada vez que la verdad dolía, la decían de todos modos, porque habían aprendido que una casa no se construye con paredes perfectas, sino con puertas que se abren desde ambos lados. Si esta historia te hizo sonreír, emocionarte o creer un poquito más en las segundas oportunidades, deja en los comentarios desde qué ciudad o país la estás escuchando. Tal vez, en algún lugar, alguien también necesite recordar que el amor verdadero no empieza cuando todo es perfecto, sino cuando dos personas deciden dejar de esconderse,